Del Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, mientras iban de camino, Jesús y sus discípulos, le dijo uno: Te seguiré a donde vayas. Jesús les respondió: Las zorras tienen madriguera y los pájaros nido, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde reclinar la cabeza. A otro le dijo: Sígueme. Él respondió: Déjame primero ir a enterrar a mi padre. Le contestó: Deja que los muertos entierren a sus muertos. Tú vete a anunciar el reino de Dios. Otro le dijo: Te seguiré, Señor, pero déjame primero despedirme de mi familia. Jesús le contestó: El que echa mano al arado y sigue mirando atrás, no vale para el reino de Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En el Evangelio del día de hoy vemos cómo 3 personas se acercan a Jesús para pedirle que los acepte en el grupo de sus discípulos, de sus seguidores. Pero Jesús hace 3 advertencias que también son para nosotros. La primera, Jesús le dice a esta persona: Las zorras tienen madriguera, los pájaros tienen nido, pero el Hijo del Hombre, y por tanto sus discípulos, no tienen dónde reclinar la cabeza. El seguir a Cristo a veces implica desprendimiento, también pues sacrificios, ¿no? No es algo cómodo siempre. Hay que hacer sacrificios, hay que esforzarse, hay que pasar a veces penalidades, a veces pues esto es mal retribuido, en el sentido de que no vamos a recibir aplausos del mundo, no vamos a recibir ganancias o beneficios, y por tanto los discípulos de Cristo pues van a estar sometidos a esto, a esta incomodidad, y esto lo quiere advertir Jesús desde el principio, para que lo sepamos nosotros. Vamos a tener no solamente persecuciones, sino también las incomodidades propias de todo discípulo. Al segundo que le dice a Jesús: Déjame primero ir a enterrar a mi padre. Y Jesús le dice: Deja que los muertos entierren a sus muertos. Tú vete a anunciar el reino de Dios. Pues a veces nosotros ponemos por prioridad otras cosas antes que a Cristo, ¿no? A veces incluso los deberes más sagrados. Pero a Cristo hay que darle el primer lugar, hay que priorizarle y hay que preferirlo a Él por encima de todo. O sea, no es que esté mal enterrar a los difuntos, porque es una obra de misericordia. Simplemente que al decir aquí este discípulo que déjame primero ir a enterrar a mi padre, pues quizá el papá todavía estaba vivo, pero estaba ya quizá acercándose ya al momento de su muerte. Entonces Jesús lo apresura y le dice: Deja que eso se encarguen otros, tú tienes una prioridad primero, que es el reino de Dios. Acordémonos que Jesús lo dice en otra parte del Evangelio: Busquen primero el reino de Dios. Todo lo demás se les va a conceder por añadidura, por complemento. Entonces aquí vuelvo a repetir, Jesús no quiere que neguemos o dejemos a un lado las obras de misericordia, sino que primero está el reino de Dios y su voluntad, por encima de todo. Y el último le dice: Señor, déjame, te seguiré, pero primero tengo que despedirme de mi familia. Y Jesús le dice: El que echa mano al arado y sigue mirando atrás no vale para el reino de Dios. ¿Cuál es el problema aquí? El problema aquí es volver a las cosas de la antigua vida, es extrañar las cosas malas que hacíamos, ¿no? Aquella estilo de vida que no iba de acuerdo con el Evangelio y sin embargo lo seguimos extrañando. Aquellos defectos, aquellos vicios, aquellas cosas que ya se deben superar y que a las cuales no podemos volverlas a mirar como con afecto, como extrañándolas, ¿no? Eso es lo que le sucedió a los israelitas que salieron de Egipto en el Antiguo Testamento. Dios las saca con poder para llevarlas a la tierra prometida. Y yendo de camino por el desierto, recordemos que muchas veces murmuran contra el Señor y se ponen a quejar, ¿no? Mejor nos hubiéramos quedado en Egipto allá por lo menos comiendo cebollas, aunque nos oprimieran totalmente. Entonces es extrañar el estilo de vida que llevábamos antes, que no era de acuerdo con el Evangelio y que ya no se nos permite ahora, porque estaría en contradicción con lo que quiere Cristo. Entonces, son como 3 recomendaciones que nos hace Cristo en el día de hoy. La pregunta: ¿qué cosas te impiden a ti vivir según la voluntad de Dios, proclamar el reino de Dios y empezar una nueva vida? Oremos juntos. Gracias, Cristo,
por esta palabra que nos regalas en el día de hoy. Te suplicamos que vayas infundiéndonos tu Espíritu Santo para que pensemos y sintamos como tú, para que dejemos lo que tengamos que dejar y demos por prioridad el reino de Dios, su justicia, sus mandamientos, sus valores y sus principios por encima de todo. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes.